Venezuela ya no solo es una crisis interna, es el epicentro de un pulso conflictivo global. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Y lo pregunto con toda responsabilidad como venezolana que soy, con Rusia, China e Irán detrás de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello anunciando el inicio de una guerra no convencional y la Armada de Estados Unidos con la mira apuntando al narcoterrorismo. Esas dudas las vamos a despejar hoy en Cara a Cara junto a mi invitado del día, él es César Niño, experto en seguridad y relaciones internacionales. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un placer conversar contigo. Para mí también es un placer tenerte nuevamente en mi programa. Quiero empezar por el tema internacional con las alianzas, ¿no? Eh, China, Rusia e Irán están dispuestos a enfrentar a Washington por un conflicto con Nicolás Maduro. Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos todos los días y seguramente es una pregunta que nos abarca y nos genera muchas incertidumbres. Es bien sabido, como tú lo mencionas en tu introducción de la pregunta, que Venezuela es una punta de lanza de China y de Rusia y por supuesto de Irán en América Latina. Sin embargo, en esta coyuntura, en este contexto de geopolítico del Caribe y regional, pareciera ser que las potencias extracontinentales no tengan las mejores disposiciones por respaldar militarmente a Nicolás Maduro. Lo digo precisamente por los movimientos militares de Estados Unidos en la región y tal vez por las ambigüedades discursivas con las que China y Rusia se han referido a la situación en el Caribe. Lo que sí es posible y lo que sí estamos viendo es que hay un apoyo de estas dos potencias, especialmente de Rusia y de China, bueno, especialmente también de Irán, en la administración y en la logística de inteligencia, en el suministro del soporte incluso del régimen de manera interna. Es decir, lo que quiero expresar con esto, Mildred, es que no vamos a ver un despliegue militar ruso, ni un despliegue militar chino, ni un despliegue militar ucraniano, iraní, perdóname, sino un despliegue de alguna u otra manera logístico y de apoyo que le dé soporte de alguna u otra manera al régimen de manera interna. Recordemos que la inteligencia estratégica venezolana del régimen de Maduro está soportada por una triangulación entre Moscú, Beijing y por supuesto La Habana. Ah, bueno, Cuba, por supuesto, que siempre ha tenido un papel protagónico en el sistema de gobierno desde Hugo Chávez, y eso lo sabemos todos. Correcto. Ahora bien, recientemente, esta semana, Diosdado Cabello anunció el inicio de una fase revolucionaria, una guerra no convencional. Él decía que llegó la hora contra un enemigo poderoso, refiriéndose quizás, porque es lo más lógico, a Estados Unidos. ¿Qué es una guerra no convencional? ¿Cómo crees que lo está planteando él? Y más cuando están llamando al pueblo venezolano a sumarse o alistarse, mejor dicho, a la milicia, carne de cañón, los venezolanos. O sea, vamos a empezar por la guerra no convencional. Bien. Una guerra convencional, Mildred, es una guerra asimétrica. Es una guerra que no compromete exclusivamente a las fuerzas militares de los estados encontrados. Una guerra no convencional, como lo ha llamado este señor Diosdado Cabello, es una guerra donde todo se vale, pero todo puede ser ilegal también. En otras palabras, no hay reglas de la guerra. Una guerra no convencional involucra tanto factores convencionales como no convencionales y es lo que se conoce como una guerra híbrida. En otras palabras, es la mixtura, la mezcla de tácticas y estrategias tanto que vienen desde el orden civil como desde el orden militar y que rayan de alguna u otra manera o desbordan, si se quiere, las capacidades más tradicionales de los estados para hacer la guerra. En otras palabras, lo que quiere decir Nicolás Maduro y por supuesto Diosdado Cabello es que esta guerra va a ser una propuesta de guerra de desgaste, de baja intensidad, que involucrará por supuesto a los civiles como carne de cañón, que involucrará todas las formas de lucha, ataques cibernéticos, si se quiere, desde el punto de vista de todo tipo de armas, desde palos, desde palas, desde picas, desde fusiles hasta lo más sofisticado de la tecnología militar. Una guerra no convencional es tan peligrosa porque puede estar involucrando a los civiles de manera silenciosa pero bastante estruendosa. Comprometedora. O sea, pueden poner en riesgo a la sociedad civil más de lo que ya está internamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto, una guerra no convencional, Mildred, lleva unas responsabilidades, o más bien, lleva a que las responsabilidades se diluyan en el campo de la guerra, las responsabilidades penales, por supuesto, en la conducción de la guerra,
la difusión del respeto a los derechos humanos, la difusión del respeto al derecho internacional humanitario y la difusión del respeto al derecho internacional de los conflictos armados. En otras palabras, una guerra no convencional borra todos los límites de la guerra. Pero cuando te apoyas en la tesis de defender la soberanía de tu país, ¿cómo puede entender el venezolano que se está exponiendo o quizás a una trampa? Eso es una muy buena pregunta, porque el venezolano de a pie, el ciudadano venezolano que está en su casa, se puede estar exponiendo a que una guerra no convencional sea que ese ciudadano sea objeto y sujeto de una guerra con con otro actor. En esta oportunidad, pues podría ser con Estados Unidos. Esa hipótesis se baraja en el sentido en que se diluye cualquier tipo de distinción de combatientes. En las guerras no convencionales se usan tácticas de crimen, se usan tácticas de terrorismo y por supuesto los principales o las principales víctimas siempre van a ser los ciudadanos. El régimen de Nicolás Maduro es señalado como engranaje del crimen organizado transnacional. ¿Cómo se entrelaza esto con su estrategia de defensa y con el respaldo de actores no occidentales? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Mildred, porque Nicolás Maduro es no solamente el líder de una red criminal llamada popularmente el Cartel de los Soles, sino que también Nicolás Maduro está sostenido, es decir, es un régimen criminocrático, y me gusta mucho esa expresión, porque es un régimen que se sostiene a través del crimen organizado y es un régimen criminal. Esto significa que la estrategia de defensa de Nicolás Maduro y de sus secuaces, si se quiere ver así, tiene que ver con la forma mediante la cual el crimen sustenta el régimen y soporta de alguna otra forma las tácticas de opresión y coerción frente a la población. Esto quiere decir, Mildred, que la forma de operar de este tipo de estructuras criminales en el poder es que sus alianzas son de ese tipo, criminales. Entonces estamos viendo que la política exterior del régimen de Nicolás Maduro es una política exterior criminal. Recordemos que en Venezuela, en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de Nicolás Maduro, operan estructuras como Hezbollah, que también sostiene operaciones extracontinentales en el territorio venezolano, todo para entender que Venezuela se convierte en un puerto de salida, no solamente de narcotráfico, sino también de redes de crimen organizado en América Latina y en el planeta entero. Ellos, y me refiero al sistema que gobierna en Venezuela, se han mostrado como víctimas frente a lo del cártel de los soles. ¿Por qué no hay pruebas que hayan mostrado desde Estados Unidos? Sé como periodista que desde la detención de Hugo El Pollo Carvajal, que fue miembro del ejército venezolano, de las Fuerzas Armadas, evidentemente se desprendieron muchísimas acusaciones supuestamente provenientes de él mismo hacia Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos ellos relacionados al narcotráfico, y desde ahí comienza a tomar fuerza ese tema del cártel de los soles. Pero cuando nos vamos a la mirada, no hay como un documento, no hay como algo que haya mostrado Estados Unidos y en eso se basa el gobierno de Nicolás Maduro, decir que son inocentes, que esto es una retórica de Estados Unidos, una excusa para intervenir, para invadir, para robarse el petróleo. Entonces ahí es donde entra la confusión de muchos venezolanos que dicen, bueno, yo no lo quiero, pero ¿dónde están las pruebas? Y actores políticos de oposición que hoy son muy cuestionados, también se pusieron en esa retórica de decir, no, es que no hay pruebas. Lo que pasa es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, en primer lugar. Y lo segundo que quiero decir con esto, Mildred, es que el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro tienen información y tienen informes que efectivamente sugieren y indican de alguna u otra forma que el régimen de Nicolás Maduro soporta y por lo menos tiene un beneplácito con los grupos narcotraficantes a los que se les acusa como cartel de los soles. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay evidencia de las rutas, de los despliegues, incluso por inteligencia estadounidense, incluso por los informes del Departamento de Defensa, incluso del FBI, cuando salen por autorización de los aviones oficiales del régimen de Nicolás Maduro, pues hay algún cierto tipo y grado de complicidad. Yo creo que esas son las pruebas que efectivamente a la opinión pública nos han mostrado. Seguramente
Si hay algún tipo de acusaciones, recordemos que hay una orden de captura y las órdenes de captura se hacen con hechos, se hacen con evidencias y las órdenes de captura oscilan entre los 25 millones de dólares hasta los 50 millones de dólares. En otras palabras, tenemos unos 50 millones de dólares que son más de lo que se pedía por Osama Bin Laden hace 24 años. Eso significa que hay unas pruebas que permiten que haya una suma concreta cuantitativa de dinero que permite de alguna otra forma eso. El cartel de los soles puede ser más bien una forma de llamarle a la estructura criminal de los altos mandos militares de Venezuela, donde, por supuesto, el jefe de Estado en esta oportunidad, ilegal e ilegítimo, es Nicolás Maduro, que por supuesto aquí cobra un especial sentido, y es que él se ha encargado de alguna u otra manera de hacer que sus militares se enriquezcan cuando su salario es de $40 mensuales. Mirando al continente, ¿qué tan peligrosa es la exportación de este modelo para la seguridad regional y la democracia? ¿Podría Venezuela ser un virus político que contagie a otros países? Esa también es una pregunta que me gusta mucho porque lo que ocurre con Venezuela hoy, efectivamente, si no se resuelve el asunto al interior de Venezuela, podríamos estar viendo un efecto derrame de la criminalidad. Estamos dándonos cuenta que los grupos criminales operan mejor entre grupos criminales que los estados entre los estados. Lo que quiero decir con esto, Mildred, es que las políticas exteriores oficiales de los estados americanos no han logrado resolver el asunto frente a la integración latinoamericana, cosa que sí han logrado hacer los grupos criminales en América Latina y especialmente los grupos que operan en Colombia, en México y en Venezuela. Y es que hay mejores grados de asociación, de integración entre grupos criminales que asociación e integración entre los estados latinoamericanos. Entonces, el caso de Venezuela en esta oportunidad, donde sostiene un régimen político, seguramente es una gran amenaza a la estabilidad regional. Y por eso de alguna otra forma el llamado de atención es a las democracias latinoamericanas que hagan más bien un frente al rechazo de un gobierno ilegítimo y un gobierno ilegal que efectivamente apalanca, por supuesto, genera cualquier tipo de patrocinios y claramente si no se resuelve esto puede ser, como tú lo dices, un virus regional. Sí, un virus regional y también entendiendo que Europa ya declaró también al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico. O sea, hay países que se han ido sumando a este contexto que desató Estados Unidos inicialmente y que tienen la mirada puesta en esta situación, pero ¿qué, qué tan bueno puede ser esto o no? Sobre todo para el venezolano de a pie, porque el chavismo ha tomado las sanciones y el cerco como su bandera para victimizarse. Entonces, mientras más cerco haya, más impacto va a tener sobre la población civil, que si bien es cierto, muchos venezolanos, y lo digo con pulso que llevo de lo que me dicen en la calle, de lo que comentan en el canal de YouTube de Impacto Venezuela, y es que ya están cansados y quieren que Maduro se vaya. O sea, quieren que Maduro se vaya. Claro, También hay quienes lo siguen apoyando. claro, pero el problema es que aquí viene una cosa interesante que anotar y es que la ciudadanía es la principal, digamos, el principal actor del que se termina siendo afectado. Vamos a darnos cuenta que el cerco diplomático, el cerco militar y el cerco de política exterior que están teniendo sobre la Venezuela de hoy de Nicolás Maduro tiene unas implicaciones frente a la migración irregular de la población venezolana por todas partes. Luego, lo que estamos provocando es otra oleada, otro desborde de migración que efectivamente la gente no quiere, con toda la razón, que su país sea de alguna u otra manera usado como fortín o como plataforma de un conflicto armado entre actores tanto locales como internacionales. Nos estamos dando cuenta incluso del llamamiento a las milicias bolivarianas que también, por supuesto, llevan en contra o van en contra también de las libertades ciudadanas de Venezuela. Entonces, todo esto es una suerte de colección o de colcha de retazos que lleva a darnos cuenta que los principales afectados son, sin duda alguna, la población civil venezolana. Así las cosas, el cerco militar, el cerco diplomático van a empujar no solamente un debilitamiento del régimen, que seguramente los estados lo está teniendo, pero sí un debilitamiento del tejido social que va a buscar, por supuesto, una migración por salvar sus vidas. Es muy difícil, y con esto quiero finalizar, determinar los tiempos que puede llevar esta operación.
hemos visto escenarios en otros países, evidentemente ya en guerra como tal, pero siempre y todos los analistas coinciden en que esto tiene que ver con un debilitamiento del sistema en Venezuela, pero puede darse una negociación, entendiendo la posición que ha tomado Nicolás Maduro y la que ha tomado Donald Trump, puede darse una negociación para una salida pacífica, bien sea con un exilio que han dicho, un veterano de Estados Unidos dijo que en conversaciones con el gobierno de Maduro, pues se le planteó la posibilidad de que se exiliara en Cuba o sencillamente que se fuera por las buenas, o si no, por las malas. Eso es lo que dicen. ¿Cómo ves esto? Hay muchos escenarios posibles. Está el escenario incluso de lo que ocurrió el 8 de diciembre de 2024 con Bashar al-Assad en Siria. Si recordamos, el presidente Bashar al-Assad salió extraído de Siria hacia Moscú y es protegido por Vladimir Putin. ¿Qué nos lleva a pensar que no pueda ocurrir algo similar en la Venezuela de hoy? Un escenario puede ser ese, otro escenario puede ser un asilo en Nicaragua, un asilo en Cuba, un asilo en China. Todas estas posibilidades seguramente están en la mesa, pero yo creo que lo más inmediato o lo que busca Estados Unidos con este despliegue militar en las costas caribeñas venezolanas tiene que ver con una presión y un estrangulamiento estratégico sobre el régimen. Es decir, buscar de alguna otra manera que junto con la presión militar y con la pedida de orden de captura de 50 millones de dólares, de pronto se pida o se busque que haya traiciones internas. Y las traiciones internas pueden ser mucho más fructíferas porque no llevaría a una guerra civil per sino llevaría de alguna otra manera a una implosión interna del régimen. Eso puede ser otro escenario hipotético. Pero un tercer escenario hipotético, y es que no está descabellado, y que también lo han dicho los asesores de seguridad nacional del presidente Donald Trump, es que pueden estar a la orden del día también operaciones quirúrgicas dentro de Venezuela. Así como fue el bombardeo de Estados Unidos hace más o menos unos 2 meses y medio sobre el territorio iraní, sobre todas las plantaciones nucleares, es muy probable que también pueda estar sobre la mesa, insisto, como hipótesis, la forma de ir seleccionando, como se conoce en relaciones internacionales y en estudios estratégicos, la decapitación de líderes políticos que efectivamente sean bombas dirigidas, drones dirigidos contra objetivos específicos, no bombardeo de ciudades, por ejemplo. Eso puede ser otra forma. El asunto aquí es que Estados Unidos está, como lo han dicho en algunas entrevistas miembros del gobierno de Donald Trump y de su gabinete, todas las, todas las formas están puestas sobre la mesa. Y seguramente aquí es lo que vamos a darnos cuenta de cómo se desenvuelven y tal vez jugar a la pitoniza o al pitonizo, no en esta oportunidad puede ser un poco peligroso, pero sí podemos anticipar una suerte de escenarios que efectivamente sean así. La otra y el último de los escenarios tal vez es que todo siga igual, ¿no? Todo sigue igual en el sentido en que evidentemente haya presencia militar estadounidense en el Caribe para controlar de alguna otra forma la salida de los barcos o las embarcaciones con narcóticos y que el régimen se sostenga a medida que se vaya debilitando porque se van incautando la droga en el Caribe. Y es decir, un debilitamiento natural que puede ocurrir dentro de Venezuela. No me quiero despedir sin antes preguntarte sobre María Corina Machado, cómo ves su papel actualmente. Lleva más de un año en clandestinidad y ya Diosdado Cabello la amenazó. Venía diciendo desde hace tiempo que le iba a meter presa, pero lo veo como un poco más agresivo sobre ella, que si pasa algo la van a buscar, que ellos saben dónde dónde ella está ubicada, todo. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que realmente si pasa algo o llega a haber un choque más directo con el gobierno de Maduro, la administración de Maduro, como lo quieran llamar, vayan a buscar a María Corina Machado? Yo creo que el asunto está con María Corina y con el presidente electo, Edmundo González, que son dos personas que figuran de alguna u otra manera como la antítesis del chavismo en esta oportunidad. Y estoy seguro que estas dos personas son o representan un símbolo de resistencia dentro de Venezuela. Entonces, si son tocados sus familias o ellos mismos en términos personales, pues seguramente habrá algún tipo de respuesta de pronto ya no política ni diplomática por parte de Estados Unidos, como lo han venido sugiriendo incluso los mismos Estados Unidos. El nuevo secretario, que ya no es secretario de defensa, sino secretario de guerra de Estados Unidos, Hackett, ha dicho efectivamente que cualquier tipo de violación a la intimidad o a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro sobre
estos dos personajes o sus familias, efectivamente despertará, cito textualmente, la ira de Estados Unidos. Pero ya lo han hecho. El yerno de Edmundo González sigue preso. Claro, pero eso fue antes de los Es verdad. movimientos militares sobre el Caribe. Seguramente esto puede ser una carta de negociación. Insisto, yo creo que todas las posibilidades están sobre la mesa, pero después de los movimientos de tropas de Estados Unidos sobre el Mar Caribe, creo que solamente se han referido a María Corina y al mundo con palabras y con trinos, y creo que no ha habido de alguna otra manera si no estoy, pues me corriges, algún hecho de secuestro por parte de sus familiares o alguna cosa similar. Un mensaje de recomendación para los venezolanos como analista sobre el Wow, qué contexto que se está viviendo. responsabilidad. Es una gran responsabilidad de la que me das, Mildred, y yo creo que un mensaje para la población venezolana es que, bueno, no quiero que suene esto una verdad de perogrullo, pero yo creo que es un asunto como de resistencia y de resistencia también, de resiliencia y resistencia. Yo creo que los venezolanos que nos escuchan y nos ven saben muy bien las horas oscuras que no solamente Venezuela está viviendo, sino América Latina está viviendo. Y yo creo que ahí es donde, de alguna u otra manera, quiero que lo sepan, que por lo menos académicamente, los dictadores caen por su propio peso. Pocas veces los dictadores caen desde afuera. Entonces, eso es lo que uno podría empezar a entender frente a esto. Así que, por ahora, pues es una responsabilidad muy grande la que me deja Mildred, pero yo siento que lo importante es que la población venezolana pues luche por lo que les corresponde. César, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu análisis y esa recomendación que siempre es importante que el venezolano pues de alguna manera entienda algún punto de vista externo a lo que vivimos internamente porque nosotros sabemos lo que hemos pasado durante 27 años, pero también a veces Pues, entre tanto bombardeo informativo de fake news y de tantas cosas, pues una mirada externa también a veces nos puede orientar un poco en mantener la calma, ¿no? Creo que son momentos de tratar de mantener un poco la calma en medio de la tempestad que ya se vive dentro del país con la crisis política, económica y social, porque es bastante dura, y a esto ya se suma como esa ansiedad de ese toma y dame entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, entonces vivimos en un constante estrés, entonces por eso siempre pido esa recomendación, de verdad, muchísimas gracias. y por la invitación. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.